trabajando para un profesional trabajador, estamos haciendo esta propuesta. Ahora, ustedes saben que cuando egresen los que están acá presentes y son alumnos, tendremos la formación continua. Y para poder seguir creciendo en su aprendizaje, estamos proponiendo esta propuesta de magíster. Entonces, la idea es que los expertos que tenemos acá en paisajismo urbano, al profesor Arnaldo Ruiz, que es de un taller de arquitectura, experto en el tema. Ya tienen ustedes también aquí a su costado la profesora Andrea Aguilera, que algunos ya tuvieron clases con ella, ahora se está reintegrando después de un trabajo fuera de la universidad, y a nuestro profesor Rolando Rojas, del colectivo Rescata, que también tiene un taller de patrimonio en los talleres nuestros. Vamos a conversar sobre cada uno de los temas que ellos están proponiendo. La idea de esto es cómo las nuevas tecnologías y la transformación digital van a incidir en cada uno de estos magísteres. Nosotros estamos en una propuesta como facultad y como arquitectura en una propuesta de transformación digital. Y ustedes lo están viendo, ¿no es cierto?, en la malla, en la línea tecnológica, unos con mayor intensidad y otros, ¿no es cierto?, se están introduciendo. Si ustedes ven bien, no sé si hay algunos que están aquí presentes, veo algunos alumnos, y ahí tenemos el BIM 1, BIM 2, BIM 3, BIM 4, que los prepara como modeladores de BIM, y después viene como formación continua el magíster. Lo mismo estamos haciendo con estos magíster. Hay cursos que tienen una línea definida de materia y después enganchen con la formación continua en cada una de estas disciplinas. Los invito a tomar asiento y gracias. Vamos a comenzar a dar la palabra. Este es un conversatorio, por lo tanto, cada uno me gustaría que ustedes puedan exponer la filosofía y los lineamientos de cada uno de estos magísteres y cómo las tecnologías, las nuevas tecnologías están incidiendo dentro de la propuesta. Me gustaría partir primero por las damas. Andrea es una profesora y una profesional que ha creado su propia organización de arquitectura bioclimática y también ha integrado comisiones en el Instituto de la Construcción para ciertas normativas. Entonces ha estado también como vicepresidenta en el Comité de Tecnología del Colegio de Arquitectos y también en el Instituto de la Construcción, donde se realizan todas las normativas que pasan al INM. Y en eso estamos. Así que, Andrea, me gustaría que hicieras una visión global del magíster y después pudieras ver cómo inciden las nuevas tecnologías en cada una de las asignaturas que tú has propuesto. Perfecto. Bueno, el magíster, en el cual yo soy representante en este conversatorio, el magíster en diseño arquitectónico sustentable. Esta es una temática que hoy en día está entrando muy fuerte en nuestra sociedad, sobre todo por todo el movimiento, ¿no es cierto?, que está habiendo a nivel mundial, a nivel internacional, con el tema del cambio climático, del calentamiento global, que nosotros mismos lo hemos visto, ¿no es cierto?, con estos eventos climatológicos extremos, cuestionándonos cómo van a crecer nuestras ciudades para que no haya tanto consumo energético, tanto derroche de recursos naturales, porque son escasos. O sea, estamos en un momento, como les digo, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, donde estamos mirando cómo guiamos, ¿no es cierto?, el crecimiento urbano y sobre todo la arquitectura. Todos los que estamos aquí somos responsables de hacer ciudad a través de nuestra arquitectura y a través de nuestro edificio. Y nuestros edificios son los que más consumen. O sea, hoy, esta semana, que ha hecho mucho frío, ¿no es cierto?, ¿qué hemos hecho en nuestro edificio? Calefacción a full. Y para que ustedes estén confortables, ¿no es cierto?, cuánto combustible fósil hemos ocupado, cuántos recursos hemos necesitado para eso. Entonces, este magíster de diseño arquitectónico sustentable se enfoca a que empecemos a hacer edificaciones más sustentables, que consuman menos energía, que sean más conscientes con el medio ambiente, ¿no es cierto?, y sobre todo que nosotros podamos ir midiendo
en que efectivamente se produce ese ahorro de energía o ese menor consumo. En lo particular, a mí me molesta demasiado cuando voy a la Expo Vivienda que fue este fin de semana, ¿no es cierto? O veo que se promocionan edificios verdes y realmente nada de verde, sino que porque la terminación es bonita, es ecológica, o porque puse un crecimiento de un muro cortina, lo que sea, se hacen llamar verdes. Entonces, eso es una falla que tienen algunos profesionales de querer o tener buenas intenciones en hacer un diseño sustentable, pero realmente no tienen la base para hacerla. Y este magíster viene a entregar esos conocimientos base más cómo nosotros podemos medir, ya cómo a través de programas de simulación podemos medir que efectivamente ese edificio que decimos que es sustentable realmente lo es y realmente está teniendo ahorros de energía. Entonces, dentro de la malla vamos a tener talleres que tengan la base para que nosotros podamos diseñar de forma bioclimática, ¿no es cierto?, ocupando el clima, el entorno, los materiales locales, proponiendo ahorros de energía, pero al mismo tiempo va a ir acompañado, ¿no es cierto?, de una serie de cursos y de talleres que nos van a ayudar a certificar, a calificar y a medir si efectivamente se están produciendo esas mejoras y esos ahorros. Entonces ahí vamos a ver cosas como la calificación energética, el CES, que es la certificación de edificios sustentables, y vamos a ver una serie de normativas, no solo nacionales, sino que internacionales, para empezar a guiar nuestras edificaciones, ¿no es cierto?, hasta ese nivel de sustentabilidad que requerimos. Vamos a ver, por ejemplo, el LEED. El LEED es una herramienta, una certificación que se aplica muchas veces acá en Chile, pero que tenemos que pararnos y cuestionarnos, oye, el LEED realmente tenemos que aplicarlo tal cual, si está diseñado para una climatología que es totalmente distinta, ¿no es cierto?, en Norteamérica, o tenemos que hacer nuestras propias normativas adaptadas y a la realidad y sobre todo al clima. Y esto lo logramos, ¿no es cierto?, como decía Juan Luis, mediante la aplicación de tecnología. Ya se van a ver software donde se pueda simular, vamos a tener las certificaciones, las normativas y todo lo que está saliendo, ¿no es cierto?, ahora último, no solo a nivel nacional, sino que internacional, en cómo podemos medir que nuestro edificio sea sustentable, para que evitemos lo que está pasando actualmente de vender estos edificios o ser arquitectos sustentables cuando en realidad muchos se quedan en buenas intenciones y no logran realmente llegar a los ahorros de energía. El magíster se va a desarrollar en 2 años, son 4 semestres, cada semestre va aproximadamente con 4 cursos, y como decía Juan Luis, de forma semipresencial. Ya nos veríamos en el magíster todos los viernes, y en la semana estarían pasando los contenidos, ¿no es cierto?, mediante la plataforma. Sobre todo el tema presencial es para ir viendo trabajo, ir corrigiendo todas las dudas que hayan, pero la idea es que ustedes salgan de aquí como profesionales, ¿no es cierto?, capacitados, y que sepan ocupar las tecnologías y que no queden como esos arquitectos un poco de papel que dicen que es, pero no es, y que tengan un sello que los distinga. Que distinga que ustedes son arquitectos que sí manejan esta tecnología y que ustedes pueden acreditar, pueden certificar que estas edificaciones sí van a ser sustentables. Eso es como a grandes rasgos. Para complementar lo que ha dicho Andrea, estos magísteres de especialidad son un factor de empleabilidad. Si ustedes analizan los 3 magísteres, su tema, su etiqueta, están en la contingencia. Tenemos problemas con la ciudad, paisajismo urbano. Tenemos problemas con el artefacto arquitectónico, por la conservación de la energía, ¿cierto? Arquitectura, un diseño arquitectónico sustentable, inteligente. Y tenemos otro problema con lo del patrimonio. Se barra el patrimonio y la inmobiliaria, ¿no es cierto?, hacen un cambio en la ciudad con otros parámetros. Entonces, hay 3 magísteres, los que están presentes, que están dentro de la contingencia y dentro de la preocupación política
del gremio y por supuesto de los políticos, porque no saben cómo intervenir, ¿te fijas? Entonces hay normativas que están caducas y a través de estos magísteres se van a darse cuenta que debieran ser política pública dura y que las herramientas tecnológicas que son transversales debieran ser un poquito más eficientes. Ahora, con el BIM, ¿no es cierto?, que es el otro tema, que ya está marchando, como les dije, esa es política pública para el 2020. Entonces nosotros, como facultad, tenemos una visión a mediano y largo plazo. Nos estamos adelantando varios años en cuanto al manejo, uso y aplicación de las tecnologías. Para allá va la cosa, porque son factores de empleabilidad. El que no se sube a los carros, no solamente conceptuales, sino de uso y aplicación de la tecnología, pierde valor de empleabilidad. Y ahí estamos apuntando nosotros. Y por eso la facultad, tanto arquitectura, diseño y artes visuales, el sello es tecnológico. Bien, quisiera continuar con Rolando. Rolando nos ha acompañado, si bien Andrea nos ha acompañado hace muchos años y por razones personales y otros temas se ha desvinculado, pero ahora se está reintegrando. Rolando también tiene profesor nuevo en la facultad, en la carrera, y él viene con una consecuencia relacionada con el patrimonio. Aquí me alegra ver las caras, ¿no es cierto?, de los profesores de sustentabilidad, de profesores de paisaje, que no han cooperado en esta maestría de coherencia curricular de los magísteres. Esto no es una cosa de una persona, tal vez aparece como una cosa individual, pero no es individual, hay un equipo detrás de expertos. Personalmente yo como decano impulso los temas, pero lo desarrollan los expertos. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 expertos que nos han colaborado en la maestría de coherencia curricular. No es algo gratuito, se ha discutido los temas. Y por eso estamos acá sentados con parte de los profesores que van a participar. Rolando. Juan Luis, muchas gracias. Buenas noches a todos. Les voy a contar un poquito de qué se trata este nuevo programa de Magíster en Intervención Sostenible del Patrimonio Cultural. Desde hace algunos años ya la universidad o la facultad, digamos, de arquitectura, la escuela se ha ido vinculando al tema del patrimonio. Partió ya el año 2014-2015 con el curso del profesor Eduardo Corales, que desarrollaba un taller, probablemente hay algunos alumnos que estuvieron en ese curso. Luego ya tuve la oportunidad de desarrollar este taller desde el año 2016, un taller de intervención del patrimonio cultural. Y luego ya el año 2017 estuvimos en la Bienal, participamos de manera importante, yo creo, como escuela. Directa, claro. Estamos presentes en el libro de ese encuentro, presentes en la exposición y bueno, hay otras participaciones más. Entonces, de alguna manera, la escuela se empieza a vincular con el tema del patrimonio y surge esta idea de proponer un programa de magíster enfocado a la intervención sostenible del patrimonio. Hay que entender que como sociedad en Chile, hace ya 10 años hemos ampliado nuestra visión del tipo de patrimonio que valoramos. O sea, hoy día pasamos de valorar un patrimonio más bien monumental en este país a valorar un patrimonio mucho más cotidiano y más de carácter barrial, ¿ya? Y esto tiene que en la realidad se demuestra con procesos de declaratoria de zona típica, por ejemplo, de barrios como Yungay o Matabiel, ¿cierto? Suárez Mujica en Ñuñoa, La Textil, Oveja Tomé en la octava región y varios otros casos que nos van dando cuenta de un proceso de transformación y apertura a nuevos tipos de patrimonio, nuevas tipologías y la incorporación de nuevos valores. Cuando nos preguntamos por el concepto cómo entendemos la sustentabilidad en el patrimonio, tenemos que remitirnos un poco al informe Brundtland del año 87 de la ONU, en que se empieza a pensar cómo nos hacemos responsables de los recursos naturales, ¿cierto? Y en este sentido nos remitimos nuevamente a los recursos naturales. Pero ¿cómo hacemos el enlace entre el patrimonio cultural y los recursos naturales? Es que hay que entender que estos recursos naturales son en muchas ocasiones no renovables. El patrimonio cultural no es renovable. Entonces nuestra forma de intervenir en ellos debe permitir
sin duda, y es así como el informe Brundtland lo describe y lo explica, debe permitir que las próximas generaciones puedan también satisfacer sus necesidades en base a esos bienes, como nosotros hoy día debemos satisfacer las nuestras. En ese sentido, tenemos que entender que el patrimonio cultural es patrimonio porque tiene un valor. O sea, detrás de ese bien, que para nosotros puede ser un barrio o un edificio, hay una serie de valores que le dan esa importancia. O sea, se es patrimonio porque hay un valor patrimonial. Y ese valor patrimonial puede ser arquitectónico, puede ser urbano, puede ser social, y muchos otros valores que pueden estar considerados en una obra de arquitectura en un edificio. Ahora, por lo que velamos los arquitectos en una intervención, ya sea urbana o arquitectónica vinculada a una preexistencia, es que ese valor finalmente se conserve. Las ciudades, de alguna manera, hoy día la ciudad metropolitana ha crecido, las grandes ciudades tienen demandas de espacio y demandas de recuperar, de poder hacer utilización de bienes y suelo ubicado en zonas centrales. El patrimonio suele estar preferentemente ubicado en las zonas centrales de la ciudad. Ahora, para poder poner ese patrimonio al servicio de la sociedad y de esta como escala urbana de habitantes que tienen las grandes ciudades hoy día, sin duda este patrimonio debe ser modificado y debe ser intervenido o puesto al día, ¿cierto? Tanto en necesidades de espacio, tecnologías, etcétera, en base a una intervención con arquitectura contemporánea. Esa es un poco nuestra visión, ¿cierto? Y lo que yo creo todos los profesores del programa, en eso estamos alineados. Otro punto importante de este programa es que considera la intervención patrimonial en 3 instancias. La primera instancia tiene que ver con la investigación urbana y arquitectónica, porque cuando nos planteamos intervenir un patrimonio, lo primero que tenemos que tener muy claro es qué es lo que estamos interviniendo, cuál es la historia de ese bien, qué tipo de arquitectura tiene, cuáles son los materiales, cuáles han sido las transformaciones que ha tenido en el tiempo. Tenemos que manejar muy bien esa información base para luego poder proponer la nueva arquitectura. Una segunda instancia, digamos, importante en términos como generales y metodológicos a nivel macro sería cómo nosotros proponemos proyectos de intervención, ¿cierto? En esta segunda instancia somos capaces de planificar, de determinar criterios de intervención, de desarrollar partidos generales, ¿cierto? Y propuestas programáticas. Y finalmente, la tercera etapa, y hoy día una de las más contingentes, sería el cómo gestionamos ese patrimonio, cómo gestionamos nuestras ideas de proyecto, cómo podemos llevarla a la realidad, en términos de financiamiento, en términos de trabajo conjunto con comunidades que están vinculadas a esos bienes. Y es ahí donde estos tres lineamientos, digamos, aparecen traducidos en una malla, que es la malla del magíster en intervención sostenible del patrimonio cultural arquitectónico, y que básicamente tiene 10 cursos que están separados en 4 semestres. Cada curso tiene 80 horas pedagógicas y un curso final que es como el de la elaboración de la tesis proyectual, digamos, que es de 144. Yo me gustaría destacar los profesores que hemos ido como vinculando al programa. Tenemos profesores que ya están vinculados a la escuela. Estoy yo, está Sergio Salazar, ¿cierto? Que muchos de ustedes lo conocen, ya es un personaje de la escuela. Está Nicolás Caña, que es un profesor también nuevo en la facultad. Nicolás es, no sé si está presente, pero él es jefe del departamento de Archivo e Investigación Patrimonial de la Municipalidad de Providencia. Está Carlos Mayet, que es hoy día es el jefe del Departamento de Patrimonio de la Municipalidad de Santiago. Está la Marisol Saurido, que fue la antigua jefa del Departamento de Patrimonio o de Patrimonios, Barrios, Patrimonio y Turismo de la Municipalidad de Providencia. Tenemos también está
está Ana Paz Cárdenas, que hasta hace poquito era la jefa, o más bien la directora de patrimonio del Consejo, la directora ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales. Valencia. Claro. Valencia. Carlos Valencia, que es un investigador de la Universidad Central, lleva años investigando barrios patrimoniales, inmuebles, edificios del área como patrimonio industrial, ¿cierto? Y ese equipo yo creo que es como el preciso, digamos, para poder abordar estas tres etapas, digamos, del proceso de diseño del proyecto de intervención sostenible. Para terminar un poco, lo que nos entrega el programa es una visión de cómo, una cierta también lógica, Juan Luis, como de responsabilidad frente al patrimonio. El patrimonio pasa por procesos de protección, son estos los ámbitos de patrimonialización que hemos visto a lo largo del taller que se desarrolla en pregrado, y también después ya las distintas etapas de diseño. Bien, mira, y escuchando ya a los dos profesores, debe quedarnos claro que el arquitecto tiene una responsabilidad y un compromiso social, ¿cierto? De cautelar la ciudad, de cautelar el patrimonio, de mejorar a través del diseño de arquitectura sustentable la calidad de vida interior del artefacto arquitectónico, la vivienda, la oficina. ¿Te fijas? Tiene que haber un confort. Entonces, esa responsabilidad social que se vincula a una responsabilidad civil, si las cosas están en forma eficiente, el arquitecto también tiene una responsabilidad civil frente a las normativas. O sea, tampoco puede diseñar algo que se va a caer con el primer sismo. Entonces, tenemos doble compromiso, una responsabilidad social con la sociedad toda, porque somos los que estamos previendo, ¿no es cierto?, la salud de las personas. No como los doctores que después vienen a dar la receta para curar la enfermedad. Nosotros estamos un poquito antes para prevenir, ¿no es cierto? Por eso los dormitorios no pueden estar al lado sur. Lo contrario, se nos va a enfermar esa familia. ¿Ah? Trabajamos con la orientación del sol. Tenemos 16 climas en Chile. O sea, no podemos hacer el mismo edificio en el norte, o sea, en Arica o en Punta Arenas. Se han cometido errores. Entonces, esa responsabilidad social es la que uno tiene que internalizar. Y, por supuesto, la responsabilidad civil. Somos responsables frente a la edificación o al proyecto que nosotros ingresamos a la dirección de obras municipales. Entonces, esa cosa, los arquitectos, los futuros arquitectos o el profesional en general tiene que tener responsabilidad frente a ello. Y la ciudad, ahora hay una tendencia del MIT, de Harvard, de Stanford, ¿no es cierto?, que están en sus conversatorios y en sus seminarios, más ciudad y menos arquitectura. Nos hemos convertido en diseñadores de artefactos arquitectónicos y hemos descuidado la ciudad. No hemos sido generosos. Entonces la tendencia va para allá. Aquí es transversal. Estamos tratando de cautelar el patrimonio, estamos tratando de que la calidad de vida y el confort del artefacto arquitectónico, ¿no es cierto?, colabore con la familia. Y tenemos el paisaje urbano, que tiene que recuperar la ciudad. Bueno, dicho esto, quiero presentar a nuestro profesor, que es nuevo, yo lo conozco hace bastante tiempo, argentino, de la Universidad de Córdoba, y está también, se ha invitado al magíster y está en un taller de arquitectura. Arnaldo. Así es. La idea del magíster en paisajismo urbano de algún modo busca formar profesionales comprometidos con Chile y con las necesidades del espacio público de Chile. O sea, la idea de formar a estos profesionales para el futuro es pensar en sus capacidades técnicas, en sus habilidades, digamos, y en sus conocimientos profundos. O sea, y de algún modo, bueno, yo venía pensando más en tecnología, ¿no?, en relacionar el magíster en paisajismo urbano con las nuevas tendencias, con las nuevas herramientas tecnológicas. La idea era hablar un poco de esto de la semipresencialidad de los magísteres, o sea, tanto de los patrimonio y en sustentabilidad,
esta novedad con que la UNIAC propone estos programas es algo que nos acerca realmente a la transformación digital, ¿no? De hecho, es la transformación digital. No solo el uso de las TICs son los que nos transforman en eso, sino que también hay una serie de herramientas que necesitamos poner en práctica, ¿no? Nuestros estudiantes de los magísteres van a tener la posibilidad de estudiar a partir de una plataforma que va a estar lleno de elementos, de videos, de, digamos, recursos digitales que son los que van a tener posibilidad de acceder casi desde cualquier parte. O sea, la idea es que nuestros alumnos tengan acceso a ese conocimiento y esa información casi de un modo ubicuo, ¿no? O sea, desde cualquier lugar, en cualquier tiempo, desde, digamos, casi cualquier dispositivo tecnológico, o sea, desde un móvil, desde una tablet, desde un computador personal. Y esa ya es una de las primeras características de la transformación digital. La transformación digital tiene cuatro herramientas que son fundamentales. Una es el uso de estos elementos móviles, esta idea de la ubicuidad. Está el tema de las redes sociales. Todos estamos usando las redes sociales, los niños, los jóvenes claramente lo hacen de una manera más natural que los adultos mayores, pero también lo hacemos, digamos. Esa es la segunda herramienta que nos lleva hacia esa transformación digital. Está también el tema de la nube, del uso de las nubes, ¿no? O sea, y de hecho la plataforma en la cual van a estar todos estos recursos digitales, los videos y las clases que se están preparando para todo esto, es una nube llena de información a la cual estos alumnos, estudiantes, profesores vamos a tener acceso de distintos lugares, en distintos momentos y en el tiempo que nosotros lo creamos necesario. Y de hecho ya 3 de 4 herramientas son las que estamos usando en esto, por lo tanto denota este interés o esta apuesta que está haciendo UNIAC por llevar estas tecnologías y educar a sus personas, o sea, insertarlos en el medio, digamos, de esta manera más... disculpen. Bueno, la idea es que la cuarta herramienta que nos hace falta para transformarnos digitalmente es esto que se va a llamar la Internet de las cosas, ¿sí? Que creo que en esa dirección tenemos que investigar, creo que es la que nos está faltando. Ya manejamos móviles, manejamos redes sociales, vamos a trabajar a través de las nubes, pero esto de la Internet de las cosas es algo que vamos a tener que investigar y en cada uno de los magísteres vamos a tener que hacer alguna aproximación al tema, porque es el desafío que tenemos por delante para finalmente terminar en esta transformación digital en la que estamos ya metidos, ¿no? Esta Internet de las cosas que de algún modo ya vincula algunos aspectos universitarios, pero que todavía está en el campo más de los objetos normales, o sea, refrigeradores, o sea, esas cosas ya se están comunicando. O sea, el hecho del Waze ya es algo que trabaja con esa inteligencia entre las cosas. El otro día estaba leyendo que hay una universidad en Dinamarca donde los alumnos con una app buscan su sala o en los 5 minutos antes de comenzar la clase les va diciendo cuál es la sala a la que tienen que ir. Eso es para optimizar los espacios y eso es ya la inteligencia entre las cosas, entre los sistemas y entre los dispositivos móviles. Eso es uno de los ejemplos que podemos hablar hacia dónde va esto de la Internet de las cosas. Por otra parte, ¿cómo se inserta nuestro magíster dentro de esta transformación digital? O sea, por un lado ya sabemos que nuestros alumnos van a tener esa posibilidad de acceder al conocimiento con toda esta tecnología. Por otra parte, la disciplina del paisajismo urbano ha venido desarrollándose
paralelamente, un poco más lento que la arquitectura. La arquitectura ha ido, el proyecto arquitectónico ha ido adelantado un poco más desde el punto de vista del uso de las herramientas tecnológicas. El tema del BIM, por ejemplo, ha sido algo que va bastante más adelante, pero todas las compañías y las empresas que están detrás de estos, digamos, de estos programas BIM, también han ido incorporando algunas aplicaciones y algunos elementos que son propios de la actividad del paisaje, o sea, propios de las herramientas que tienen los paisajistas para poder generar sus proyectos. Hay un par de empresas que han trabajado más en esto y han desarrollado algunas aplicaciones muy específicas, donde, por ejemplo, ya están incorporando lo que es las especies arbóreas, los arbustos, los curesuelos, con sus características propias, y que de alguna manera uno los incorpora al proyecto como un BIM, como un objeto más que tiene data, que tiene información, con la cual se puede hacer cálculo, con lo cual se puede entender de qué manera se va a gestionar esa obra y de qué manera se la va lo que es después la obra, bueno, todo lo que es puede hacer un seguimiento y una mantención de la obra, ¿sí? Todos son los mismos elementos que también en arquitectura lo podemos ver en el BIM. Hay empresas que incluso se animan a llamarle LIM, o sea, cambian la B por la L, que sería Landscape Information Modeling, donde es como mucho más específico, digamos, las aplicaciones que tienen para resolver estos proyectos. Hay una empresa Nemetschek, que Vectorworks, es uno de los software que hemos estado comentando, la posibilidad de poder revisarlo. Y después, bueno, hay esto como una primera aproximación, digamos, al uso de las tecnologías. Después, bueno, me hubiera gustado mostrarle algunas cosas que tenía previsto, pero hay muchas experiencias que se están desarrollando en torno a la tecnología y el paisaje. Hay estudios de arquitectura importantes estudios, Noeta o Porter, que son arquitectos que han vienen desarrollando sus avances desde tiempo atrás, empezando con el 2D, con todo el tema de la fotografía digital. Pasaron al CAD, pasaron, digamos, luego a modelar, y hoy están usando estos software BIM. Incluso hay algunos que están utilizando script de programación, están programando algunas aplicaciones que le ayudan a resolver algunos de los temas de proyecto. Y bueno, hay investigaciones en universidades como las que nombraste recién, en Harvard, que han ido avanzando siempre en estos temas, y ellos han logrado desarrollar algunos manuales con los cuales tienen acceso a todos tienen llegada a todos los, por ejemplo, ASLA, que es una asociación de paisajistas norteamericanos, que bueno, han elaborado un manual donde ahí está todo el conocimiento necesario que tienen que tener los paisajistas para acercarse a las tecnologías BIM o LIM, como se están llamando. Lo mismo pasa en Inglaterra, han desarrollado algunos manuales. Yo creo que esos son ejemplos que nos podríamos ir estudiando para ver hacia dónde va nuestra profesión y en qué dirección podemos encaminarnos, ¿no? Pero de hecho, todas estas son cosas que son posibles a partir de nuestro magíster, con nuestras tecnologías, con nuestro Fab Lab. O sea, si uno indaga en qué están haciendo Bartlett o Architectural Association en Londres, que son las universidades que están como a la vanguardia en el tema paisajístico, están utilizando Fab Lab como el que tenemos nosotros. Tenemos impresoras 3D, tenemos routers con los que podemos elaborar topografías. Yo creo que tenemos suficiente tecnología y el soporte como para entregarle los conocimientos necesarios a nuestros estudiantes. Bueno, ese es un primer panorama. Es importante que ustedes sepan que la facultad y específicamente la carrera de arquitectura trabaja con 4 plataformas. Estamos trabajando con la plataforma de Autodesk, que tiene 45, 50 herramientas, de las cuales ustedes conocen tal vez el Revit, el Navisworks,
o el infraworld, que son cosas para modelar. Infraworld se acerca hacia paisaje urbano, infraestructura. Estamos con el Graphisoft, que también tiene otra cantidad de 50, 60 herramientas, y que tiene herramientas para modelar y simular el artefacto arquitectónico, para ver la conservación de la energía y todas las fugas de calor o de calor que pueden aplicarse. Y estamos trabajando con Bentley, que también es otra cantidad, otras 44 herramientas más que usamos a EcoSim, una. Claro. Y dos que estamos tratando de meterlas al Magíster. Y ahora estamos incorporando Tecla, que es estructura, y que tiene que traspasar los 3 Magíster. O sea, esto del BIM es transversal. El BIM ahora nosotros lo hemos tomado porque es el modelamiento, el manejo de información de la construcción, de todas las especialidades, pero es transversal a las 3 Magíster. Por ejemplo, en patrimonio se va a trabajar con algunas herramientas de Autodesk que trabajan con la ingeniería inversa, que vamos a tener ahora el 22 aquí, ¿no es cierto? Todo lo que es escáner 3D aplicado a estos Magíster, y que son BIM. O sea, ahora hasta el SketchUp está evolucionando a BIM. Nosotros el SketchUp básico se aprende solo, y ahora se ha complejizado y ya están evolucionando hacia el BIM. Porque de lo contrario se quedan muy retrasados en el uso y aplicación de alguna forma de diseño y modelamiento. Entonces, para allá va la cosa. ¿Y por qué estamos proponiendo 3 más el otro que empezamos a hacer anteriormente? Porque es un factor, como les dije, de empleabilidad. Viene la política pública el 2020 y el 2025 para todos los privados. 2020 es público y el 2025 para todos los privados. Y el que no se embarca ahí va a perder valor de empleabilidad. Ya, nosotros aquí tenemos algunos profesores de la línea tecnológica y se les está exigiendo, ¿no es cierto?, dentro de su portafolio, que maneje herramientas. Entonces la transformación digital nosotros la estamos acelerando para que los que se vinculen con nosotros en estos desafíos tengan y estén dotados de este uso y aplicación que para nosotros es necesario. Esa es la responsabilidad de los formadores, de la docencia y de todo el equipo de docentes. Y por eso tenemos profesores que se han vinculado a algún magíster, ¿no es cierto? Hay varios profesores que se han metido al magíster del BIM, otros ya se van a meter a patrimonio, otros se van a meter a sustentabilidad, porque si quieren crecer en estos aprendizajes tecnológicos, tienen que vincularse a un aprendizaje. De lo contrario, van a quedar descompensados. Ahora, me gustaría profundizar un poco más, porque cada uno de ustedes tiene unos módulos que son estratégicos dentro de la malla. Me gustaría hacer una segunda ronda para poder explicar brevemente algunos módulos y que se aprenden los módulos específicos de los que ustedes van a tener responsabilidad. También tampoco me interesa que ustedes queden ahí recepcionando en una escucha activa. También me interesaría, después de esta ronda, que hubieran preguntas. ¿No? Necesitamos este feedback, ¿no es cierto? Necesitamos formar gente que tenga crítica frente o te haga consulta. ¿Qué le pasa a los arquitectos? No tenemos presencia política. Estamos vinculados a las políticas públicas. Entonces nos hemos transformado como personaje técnico, de asesores de casi tercer plano, pero no estamos en la vanguardia política de decir hay que cambiar la ordenanza, hay que cambiar esta normativa. Me parece que esto tiene que ser política pública. Entonces nos falta esa parte a los arquitectos. Y estos aprendizajes que estamos ofertando nosotros es la formación continua para usted y para los que quieran venir a vincularse con nosotros dentro de esta modalidad semipresencial, que es parte de la transformación digital que hemos estado hablando. Ese es nuestro desafío. Ese es el compromiso que tiene un decanato para aportarle a las nuevas generaciones, que son ustedes, son generación de recambio, pero que tienen que robustecerse conceptualmente y visualizar cuál es el norte y para dónde van el desarrollo de la tecnología y de nuestra profesión.
no quiero seguir hablando porque ustedes son los invitados. Andrea, me gustaría que profundizara un poco en algunos aspectos. Esto tiene, bueno, voy a seguir un poco. Cada módulo son 7 semanas que se van traslapando. 7 semanas y los 2 primeros módulos son de sensibilización. Después vienen 6 módulos que son de materia dura. Y después vienen los 2 otros módulos, 2, que es metodología y la investigación, y taller de grado, que tienen que escribir la tesis. Entonces hay 6 asignaturas que son muy duras, porque en estas modalidades hay una cosa que es importante: la autodisciplina. El que no tiene autodisciplina es complicado, porque estos modelos semipresencial, esto tiene una unidad que se cierra automáticamente en algún periodo a las 12 de la noche. Entonces hay que trabajar y hacerse amigos, ¿no es cierto?, de la plataforma. Aquí hay varios profesores que se han estado vinculando a nuestra propuesta de arquitectura semipresencial. O sea, arquitectura semipresencial, eso es un desafío de grandes ligas. No existe en el mundo eso. Y la tenemos acá en UNIAC. Talleres los días sábados, ahora viene de las 8:30 hasta las 10 de la noche, porque van creciendo en horas, y tenemos profesores que hemos ido capacitando. Aquí tenemos 2 o 3 profesores: está Marta, está Sergio, está Hernán, y me parece que ellos también se van a vincular a esta semipresencialidad, y que es un desafío, porque preparar un curso son 3 meses. Tenemos aquí a la jefa online que nos está vigilando y está interesada en esta propuesta, y son 2 meses y medio, 3 meses, y sufrimos, ¿no es cierto?, una presión, porque hay que cumplir plazos y tiempos para que la cosa funcione. Entonces los expertos no pueden ser aprendices, tienen que dominar su tema. Y por eso yo confío en la planilla que tenemos nosotros de profesores. Puedo descansar porque no ando dándole tantas vueltas, y en este desafío de los magísteres también hemos elegido buenos profesores y los vamos vinculando y vamos creciendo todos para aportarle al gremio, para aportarle a la nueva generación, que son ustedes, y por supuesto es un aporte al país. Andrea, como dije, profundiza un poquito más en algunos o 2 módulos que son los estratégicos de la malla. Mira, el primer módulo del que voy a hablar, en el que tengo el placer de participar, en taller de diseño arquitectónico bioclimático 1. Taller para todos ya es un ramo más que conocido y con el ramo que más sufren en la carrera, ¿no es cierto? La mala noticia es que con el magíster van a sufrir el doble o el triple, porque si ya es complejo pensar en taller, en armar un proyecto que sea coherente, en ver los materiales, en ver la espacialidad, en ver las relaciones interiores según los usos, a toda esa complejidad que tiene el proyecto arquitectónico hay que agregarle la complejidad de la sustentabilidad, ¿no es cierto? Y de que sea un edificio realmente bioclimático, con el que tenga ahorros de energía y confort térmico. Entonces ya no solo vamos a imaginar el proyecto, ¿no es cierto?, como esta máquina de habitar, donde entrelazamos una serie de variantes, sino que también vamos a tener que ser capaces de visualizarnos nosotros como usuarios de ese edificio. Entonces, si ustedes se imaginan, no sé, voy a poner como ejemplo un edificio de oficinas como hay hoy en día, lleno de vidrio, fabuloso, un diseño espectacular, funcionalmente funciona a la perfección, ¿no es cierto? Tiene todos los usos necesarios, pero ¿cómo se siente el usuario adentro? Cuando yo estoy en verano, atrás de un cristal donde me llega el sol todo el día. ¿Qué pasa en invierno, no es cierto?, donde hay muchas pérdidas de temperatura a través del cristal. Entonces, finalmente, como decía Juan Luis, nosotros, por tratar de manejar otras variables y tratar de que el edificio funcione, estamos creando edificios en cierto punto enfermos, porque no nos estamos poniendo desde el punto de vista del usuario y del confort. Entonces ustedes van a tener que pensar, quiero hacer una fachada de hormigón. ¿El hormigón es el más recomendable para que no tenga pérdidas de calor en invierno? ¿O cómo se va a comportar en verano? ¿O si pongo hormigón, cómo voy a generar el ingreso de la iluminación natural
natural, yo como usuario, cómo me voy a sentir en ese edificio. Y esa es una gran complejidad que nosotros, como estudiantes, como profesionales, aún no estamos acostumbrados en el día a día a ejercitar. Entonces, este taller viene orientado a generar primero una reflexión crítica y profunda de cómo estamos haciendo las cosas hoy en día, para detectar cuáles son los mayores problemas que están teniendo nuestros edificios y cómo nosotros asumimos el reto de plantearlo y que sean edificios bioclimáticos. Edificios que empiezo a tener en cuenta, como decía Juan Luis, la orientación. Ya no me da lo mismo si la fachada principal es hacia el sur, no voy a generar una fachada abierta. No, quizá mi fachada principal va a tener que tener otras condiciones que no es para que sea el edificio visible, el edificio bonito, sino que para que sea el edificio donde las personas realmente se sientan bien en su interior. Esto va ligado a una serie de condicionantes diarios de nuestra vida, como es, por ejemplo, en el que tú planteas edificios que realmente tienen confort térmico, las personas no se enferman, no hay tanto ausentismo laboral, eso significa que el país produce más, ¿no es cierto?, aumenta el Producto Interno Bruto y quizás estoy hablando y aumentando la escala, pero así es. O sea, el que una persona esté cómoda en su trabajo permite a la larga que se desencadenen una serie de cosas que va a convertir al país mucho más productivo, y en una de esas quizás no tenemos que estar las 45 horas, ¿no es cierto?, laborales, porque ahora en invierno con los fríos que hay nuestro organismo, cuando está en disconfort, es incapaz de pensar. Usted en el trabajo con frío no pueden pensar más que en que tienen frío, entonces los hace poco productivos. El que está en resfriado lo hace poco productivo. Entonces quizás eso desencadena a que el día de mañana, como en otras sociedades mucho más avanzadas, ¿no es cierto?, europea o en los Países Bajos, donde tienen climatología muy extrema, si se dan cuenta, tienen los índices de mayor felicidad, ¿no es cierto?, de más salud y de menos horas laborales, porque sus edificios sí son confortables. Entonces, en el taller vamos a profundizar en qué herramientas tenemos y cómo las aplicamos para empezar a hacer una arquitectura bioclimática, como les digo, sumado a todas las dificultades ya que tiene el hecho de crear. Y otro ramo muy importante que va de la mano con el taller es que todo esto se tiene que aterrizar. Muchas veces en la universidad tratamos de hacer proyectos que cumplan todas nuestras expectativas, pero son poco aterrizados a la realidad, y ahí es donde entra en juego el curso de legislación, normativa arquitectónica, constructiva y ambiental. O sea que además de tener que responder con lo que nos pide la UBUC, ¿no es cierto?, con las NSH y cuánta normativa más ya tenemos, vamos a tener que empezar a responder con certificaciones, ¿no es cierto?, que nos ayuden a que nuestros edificios sean más eficientes. Y vamos a, como les comentaba anteriormente, vamos a empezar a ver normativa no solo de Chile, sino que de qué se está haciendo en otros lugares, porque Chile, cuando avanza en normativa, no es porque cree la pólvora y diga, ay, se me ocurrió esta norma, sino que Chile ocupa normas internacionales de referencia, ya que la ocupa como base, y sobre eso empieza a legislar y adaptarla, ¿no es cierto?, a nuestra realidad. Entonces vamos a ver calificación energética, certificación de edificios sustentables, vamos a ver qué pasa con el LEED, vamos a ver qué pasa con el Código Técnico de la Edificación, que es de España, que es un hermano al que nosotros le copiamos mucho en normativa, y eso nos va a permitir que todo lo que se vaya proponiendo a lo largo del magíster esté aterrizado a nuestra realidad, e incluso nosotros tratemos de no solo de cumplir con la normativa, sino que vayamos siendo más propositivos más allá, de que si la normativa nos pide una base, nosotros podamos aportar con nuestro edificio a una base mayor, o sea, que vayamos avanzando más de lo que son nuestros límites. Esos son como cursos que sobre todo el de taller, que es con el que se vincula. Es un botón de muestra. Botón de muestra, porque es un módulo de 10. Claro. Juan Luis.
Te cuento un poco. Bueno, como te decía anteriormente, les contaba, el magíster está estructurado en 3 lineamientos, en 3 etapas del proceso de diseño de una intervención sostenible. Inicialmente, como ya un poco lo dije al inicio, partimos con este proceso de conocimiento de qué es lo que vamos a intervenir. Y en ese proceso es que tenemos que tener muy claro, digamos, los conceptos básicos aplicados al patrimonio cultural. ¿Qué es patrimonio? ¿Qué es patrimonialización? ¿Cuál es la historia o cómo puedo investigar una determinada zona urbana, un barrio? ¿Cómo puedo, y aquí se vincula con la tecnología, cómo puedo hacer un levantamiento de este bien que voy a intervenir para obtener, en términos del conocimiento que tengo de esa preexistencia, un poco lo que tú hablabas de estas tecnologías, estos software, como aquellos que nos permiten tanto hacer levantamientos 3D en base a nube de puntos, ¿cierto? También están otros software que nos permiten levantar las materialidades, y otros software que nos permiten también levantar patologías en términos de procesos de elaboración de levantamiento crítico. Esa sería como un primer lineamiento en donde se alinean algunos cursos del programa y de la malla, como por ejemplo el primer taller, o sea, el primer curso del programa es introductorio y tiene como nombre Historia y conceptos en torno al patrimonio cultural y sociedad contemporánea. Nos ayuda también a entender cómo ha ido evolucionando el concepto de patrimonio y su incorporación en nuestra sociedad. También hay otros cursos vinculados a este mismo lineamiento que tienen que ver con tipologías patrimoniales, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un patrimonio industrial o un patrimonio religioso de otro tipo? Esto un poco está en estos cursos. Hay cursos también de tecnologías para el estudio y conservación del patrimonio cultural, que tiene que ver también con esto que expliqué anteriormente. Y luego pasaríamos como a un segundo lineamiento que tiene que ver con la elaboración de proyectos de intervención patrimonial sostenible, donde aparecen, al igual como nos contaba un poco Andrea, los talleres, ¿cierto? Hay un taller de intervención patrimonial donde que no es tan distinto un poco al que se desarrolla en el pregrado. Sin embargo, ahora ya a un nivel de magíster se aplican metodologías un poco más complejas, pasos un poco más elaborados para lograr el mismo fin. En ese sentido, estos serían como talleres bastante proyectuales. Existe otro curso que es el taller de lineamientos de intervención patrimonial, que también va dentro de la línea de cómo proyectamos proyectos en el patrimonio. Y finalmente está la tercera patita, digamos, que sería el cómo gestionamos proyectos de intervención patrimonial. Y en esto tiene que ver ámbitos como la participación ciudadana, ¿cierto? La vinculación con organismos públicos como el Consejo de Monumentos Nacionales, la Seremi la Seremi Regional Ministerial de Vivienda, entre otros, ¿cierto? Municipios. Y ahí aparecen cursos como legislación y normativa patrimonial, participación ciudadana y organismos públicos en el contexto del patrimonio arquitectónico y urbano, el patrimonio como instrumento para el desarrollo territorial, etcétera. Y bueno, llegando finalmente al taller de grado, que es donde cada alumno va a proponer una intervención y desarrollarla metodológicamente en base a una suerte de tesis proyectual, una tesina proyectual. Bien, hemos escuchado hasta el momento una breve consistencia de lo que viene. Yo estoy bastante satisfecho del trabajo realizado por los constructores de la matriz de coherencia curricular de cada uno de los magísteres y hemos estado validando asignatura a asignatura, ¿cierto? Con una rúbrica bastante rigurosa. O sea, las cosas se están haciendo bastante bien profesionalmente y los profesores lo saben porque han sufrido la presión de lo que significa construir un tema de este tipo. Arnaldo, después de Arnaldo me gustaría dar la palabra para generar una dinámica de preguntas y respuestas y ondear un poquito más los temas.
A ver, el magíster en paisajismo urbano está dividido en 2 años, son 4 semestres. El primer semestre hay una introducción con historia, ¿no? Historia del paisajismo, geografía, clima y definiciones. Y una segunda materia va a tratar sobre la legislación y la normativa. Esto es como el arranque del curso en las 7 primeras semanas. Las 7 semanas siguientes va a estar, ahí comienzan los talleres, ¿sí? Va a haber un taller por cada semestre, los 3 semestres que quedan. Taller 1 con diseño de áreas verdes y jardines. Eso va junto con elementos del diseño y paisaje urbano. Esas son las 2 asignaturas del segundo semestre. El tercer semestre va a tener el taller 2 con diseño urbano y territorial, herramienta de gestión y control de proyectos y metodología en la investigación, preparándose ya para el cuarto semestre que se va a hacer el taller de grado, que va acompañado de la asignatura planificación y elaboración de proyectos en desarrollo sostenible. A mí me toca estar en el segundo semestre en el taller 1 en diseño de áreas verdes y jardines, donde lo que ahí estamos planteando es como elaborar ese taller como en 3 líneas, o sea, una línea de teórica conceptual donde veremos temas como las materias vegetales, estudiaremos materias vegetales en sus escalas y sus distintas aplicaciones y cómo reconocerlas y de qué manera poder trabajar con ellas, tanto sea en distintos lugares climáticos, con sus escalas, sus tamaños, o sea, en donde se aplican algunas especies, donde no es conveniente. Trataremos varios temas que tienen que ver con la materia natural y también están las materias artificiales, es decir, todo lo que compone el resto del espacio urbano, iluminación, equipamiento, mobiliario, vamos a revisar ese tipo de cosas. Esa es una línea teórico-conceptual que un poco es habilitar estos conocimientos y estos en unas clases grabadas en video y que los tienen disponibles los días martes, ¿no? O sea, los días martes comienzan con estas clases en video, apuntes y libros que van a apoyar esta información, y el día viernes se va a cerrar la semana con los avances de la línea de investigación, que esa es la segunda línea. Van a ir investigando sobre ciertos sitios, ciertos lugares donde se va a hacer reconocimiento de especies y probablemente comencemos un ejercicio proyectual donde iremos aplicando estos conocimientos que vamos a ir sumando semana a semana. La idea es desarrollar un proyecto de un área verde, una escala pequeña. Digamos, la idea es que esta investigación sea algo personal de ellos, que realmente cada alumno propondrá algún pequeño tema y con ayuda del cuerpo docente, digamos, ajustaremos esos proyectos para que en esas 7 semanas podamos resolverlo, ¿no? Y bueno, siempre apoyado por un tercer punto que sería lo digital, con algunos tutoriales y algunas clases de apoyo para ir complementando los conocimientos que tienen sobre software y incorporando estas aplicaciones específicas de los software LIM, ¿no? Como comenzaba. Bueno, y aquí van a venir los drones. Probablemente, claro. Aquí entra, ¿no es cierto?, la otra tecnología para poder visualizar el territorio. Lo mismo hay ahora una tecnología para detectar las islas de calor. Entonces van a ver cómo impacta la vegetación y la materialidad del hormigón y cómo esto genera estas islas de calor. Entonces esa tecnología antes hay que hacer un catastro e ir a visitar. Ahora uno es más rápido el catastro en ese tipo de solicitudes. Entonces hay cosas, estamos aspirando a más y de eso se trata esta propuesta. Así que yo confío en nosotros hemos estado construyendo esto, estamos en proceso de construcción, o sea, eso es lo entretenido para el grupo de profesores. Estamos construyendo, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto va, hay discusiones, esta cosa no es que se va a hacer esto, esto y esto, no, se discuten las cosas. ¿Cuál es la contingencia? ¿En qué están, ¿no es cierto?, en qué están los otros magísteres similares que son presenciales? Sabemos perfectamente cómo están funcionando los magísteres presenciales, por eso a los trabajadores, a los que están insertos laboralmente, se les tira esta opción, pero tienen que tener autodisciplina.
se les da un día de clases presenciales, pero son para la reflexión, ¿no es cierto? Para ver algún tema de que no funciona, cómo se maneja más eficientemente esta herramienta digital, cómo se puede aplicar en ciertas cosas. Entonces es una reflexión y se genera la red. Todo eso es una instrucción del decanato. Es semipresencial para generar las redes, ¿cierto? Porque si uno lo tira 100% online, no tenemos idea quiénes son las personas. Y todavía estamos en esta cosa del tete a tete. Quiero ver qué es lo que piensas, quiero ver qué es lo que opinas, quiero verte tu rostro, y estamos en eso. Esa es la gracia del semipresencial, reforzar redes. Tanto en BIM, que son los primeros BIM a nivel latinoamericano, y estos semipresenciales también son los primeros semipresenciales a nivel latinoamericano. Como somos una escala chica, somos una facultad, somos la más pequeña dentro de la universidad, para sobrevivir tenemos que activar la innovación. Y por eso estamos permanentemente innovando. Eso es parte de nuestra sobrevivencia. Si no tenemos innovación, perdemos empleabilidad, perdemos, ¿no es cierto?, los sueños o las ambiciones que podemos tener a nivel académico. Y eso es lo que queremos traspasar a ustedes. Ese es el desafío, la innovación. Me gustaría, porque estamos parece como en la hora, y ya llevamos una hora y algo de exposición, cerrar con preguntas para los expositores. No hay pregunta obvia. No hay pregunta obvia. Así que por favor, los invito, 4, 5, 6 preguntas, y cerramos y nos volvemos a tomar un café. Por favor, los arquitectos tienen que ser críticos y algo tienen que decirle a la sociedad, pues. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es bien concreta, muy simple. ¿Qué significa este concepto de intervención sostenible del patrimonio? Claro. Porque es un poco confuso, por lo menos para mí. Sí. Entendemos que para que un bien, imaginemos cualquier bien arquitectónico, una casa, digamos, de 1920 en el barrio Mata, ¿cierto? Entendemos que esa casa puede ser considerada patrimonio, ¿ya? Y como patrimonio puede ser protegida. Pero para que sea patrimonio y sea protegida, tiene que tener un valor, ¿ya? Y me refiero a un tipo de valor patrimonial. El tipo de valor patrimonial puede ser arquitectónico, o sea, puede ser una casa del barrio Mata de 1920 o 1930 que haya sido diseñada por un arquitecto relevante, por ejemplo. Eso le da valor arquitectónico. Puede ser que esa casa tenga valor arquitectónico porque, aunque no sepamos quién es el arquitecto, que es algo muy común en la ciudad, podemos estar frente a un diseño particular en términos de lenguaje, de estilo, digamos, o puede tener características espaciales o técnicas incluso que la hagan particular en términos de ese valor arquitectónico. O, por ejemplo, puede tener este barrio, hablemos de ahora, pasemos a un barrio, puede tener un valor urbano, o sea, puede ser un barrio que está ubicado junto a un río, ¿cierto? O en una posición estratégica con respecto a una vía importante de la ciudad. Eso le da un valor urbano, es decir, un valor patrimonial urbano. Incluso el valor podría ser social. O sea, me refiero a un edificio, por ejemplo, que puede ser tan sencillo como un edificio de madera, ¿ya? Construido en 1980, pero que hoy día logra de alguna manera representar o logra una vinculación sentimental con una comunidad, puede ser una junta de vecinos, ¿ya? O ese mismo edificio de madera tan sencillo tiene un valor patrimonial, social, porque es el lugar donde se han casado muchas de las personas de esa comunidad, o esa comunidad ha tenido importantes reuniones, ¿cierto?, en ese edificio, y eso le da un valor, y ese valor es patrimonial. Entonces, en base a todos estos valores es que nosotros proponemos como arquitectos, ¿cierto?, la intervención, y buscamos que esa intervención conserve esos valores.
Ese es el ámbito de la sostenibilidad. ¿Cómo nosotros podemos hacer un uso de estos inmuebles, de estos edificios y de estos barrios? ¿Cómo podemos satisfacer la necesidad de nuestra sociedad en base a ellos? Pero siempre que tras nuestra intervención esos valores por lo que ese edificio valía y fue conservado se mantengan. Y ojo con un tema, en los últimos 10 años los concursos de arquitectura más importantes en este país están vinculados al patrimonio. Acordémonos del concurso, por ejemplo, de el reciclaje o la rehabilitación del Centro Cultural Gabriela Mistral, o el Parque Cultural en Valparaíso, esta era una cárcel, la ex cárcel de Valparaíso. Otros concursos como el Museo Histórico Nacional frente a la Plaza de Armas, al lado de la municipalidad. Los concursos de arquitectura más importantes hoy día están vinculados al patrimonio, porque justamente tienen la complejidad de que la intervención que los arquitectos, nosotros, hagamos en ellos, debe ser sostenible, debe conservar esos valores, porque si no, de alguna manera, dicho de una manera vulgar o coloquial, nos echamos el edificio, nos echamos ese valor y por tanto ya no necesita ser conservado, porque lo hemos matado, ¿cierto? Esa es la intervención. Varios exalumnos dicen que sí, porque ya lo tienen claro este cuento. Ese es el concepto de la sostenibilidad. Intervenir, pero mantener ese valor. Sí. Y para complementar, la próxima Bienal, que viene en octubre, se realiza en el Matadero Franklin. Se recuperó como un centro cultural y ahí se firmó un convenio para la próxima Bienal. Ahí estaremos presentes y ahí ustedes podrán visualizar cómo se recuperan y se rescatan estos valores patrimoniales que impactan dentro del barrio. Bien, continuamos. Otra pregunta, me gustaría una pregunta para sustentabilidad y paisaje urbano. Yo creo que hay que enriquecer la temática. Pronto. Disculpe, no, así al lado sí. Para se escucha la transmisión. ¿Sí? Sí. Hola, buenas noches. Mi pregunta es para el magíster de sostenibilidad justamente y está relacionado con que si está basado principalmente en que el diseño parte de cero o que exista la posibilidad de que algo que ya existe lo transforme en algo que sea sustentable. Lo otro es para los tres magísteres, que tiene relación con la aplicación docente directamente. ¿De qué manera nosotros vamos a tener retroalimentación, digamos, a nuestro rendimiento académico? Y lo otro finalmente es que si existe alguna relación entre otras carreras, porque yo soy ingeniero constructor civil, estoy muy ligado al área de ustedes, me encanta, la verdad, y trabajamos juntos. Entonces es importante que tal vez me puedan decir eso, en este caso los tres, de qué manera se pueden entrelazar justamente las distintas áreas de la construcción. Eso, gracias. Sí, para complementar, nos se presentó el representante de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Providencia, así que un gusto tenerte y haber aceptado nuestra invitación. Bueno, voy a partir por la primera pregunta que planteas. Es que preguntaba si el magíster de diseño arquitectónico sustentable se iba a basar solo sobre obra nueva o sobre edificación existente. Idealmente es que, y el mayor reto que nosotros tenemos es sobre la edificación existente. Hoy en día nuestras ciudades están teniendo un problema importante de consumo energético, como decía, son todos edificios enfermos y de nada me sirve crear nuevas edificaciones, ¿no es cierto?, para que las futuras generaciones las habiten, si yo no doy respuesta primero a la dolencia que tiene hoy en día nuestro parque, ¿no es cierto?, inmobiliario. Es mucho más difícil intervenir sobre lo ya existente, pero no es imposible. Y una vez que uno adquiere la práctica es más fácil de lo que uno se lo imagina. Sobre los primeros cursos, como se va a ver toda una base teórica, el magíster apunta a entregar herramientas y que esas herramientas nosotros las podamos aplicar tanto en edificios nuevos como en edificios existentes. Pero ojalá, y yo alabaría si ustedes logran, ¿no es cierto?, ser los profesionales que empiecen a intervenir sobre vivienda, ojalá en vivienda social, ¿no es cierto?, ojalá en edificios de oficina, porque hoy en día la normativa que es más estricta con respecto al confort térmico, a la transmitancia, ¿no es cierto?, de los cerramientos, es para la edificación nueva y de vivienda.
pero no afecta, por ejemplo, los edificios de oficina que consumen mucha energía y que ya están construidos. Entonces, ojalá, como te decía, vamos a apuntar a ese camino porque es el mayor reto. Cuando a ti te enseñan a diseñar sobre lo más difícil, luego cuando tengas que diseñar sobre lo otro te va a resultar muy fácil. Entonces, de ahí voy a darle la palabra a Hernán para que me complemente, porque Hernán es profesor también del magíster. Con la segunda pregunta que hacías, con respecto a cómo va a ser el feedback, como explicaba Arnaldo, ¿no es cierto?, el magíster tiene varias opciones de interacción. Primero va a haber un video PowerPoint donde se entregan los conocimientos, pero eso va a ir apoyado por controles de autocorrección. O sea, a ustedes se les hacen controles, lo hacen y inmediatamente aparece la corrección. No es que se queden sin saber cuál era la respuesta adecuada. Eso en paralelo va funcionando con foros donde se plantean preguntas, sobre todo preguntas de contingencia, donde va el alumno y el profesor interactuando, ¿no es cierto? Y además la otra herramienta que hay es el trabajo, donde uno plantea un trabajo y lo va corrigiendo a lo largo del curso. Entonces, finalmente hay más interacción que en las clases presenciales, porque las clases presenciales suelen ser a veces un monólogo donde se pasa materia teórica. Aquí no, la materia teórica va a ser una sola, pero todo el resto del tiempo va a ser interactuando a través del foro, los controles y el trabajo. Así es. Para complementar un poco. Sí, que quería darle la palabra a Hernán. Okay. Hernán él es profesor también del magíster, quería complementar también con respecto al magíster de diseño arquitectónico sustentable. Hola, bueno, muchos me conocen porque también hago clases acá. ¿Aló? Sí, ya. Perfecto, no solamente complementar a lo que comenta Andrea. Grabamos una clase en el webinar, que son clases de alguna manera que apoyan este lanzamiento de los magíster, y en particular hicimos una clase que está en internet, que se puede ver a través de la página web de la UNIAC, ¿cierto? Ahí tú puedes entrar a las clases que quedaron grabadas, y hay una en particular que nos interesó mucho, y lo hablamos con Juan Luis, que habla sobre el reciclaje de estructura, de edificación, como una acción sustentable. Y en esa charla un poco planteamos esa temática, que en realidad antes de tirar algo, demoler algo, está la capacidad de poder recuperarlo, ¿cierto? Hay un tema de energía gris contenida, hay un tema de ciclo de vida de materiales. Entonces, obviamente, ese es un tema central que nosotros también queremos abordar dentro de la temática de sustentabilidad en el programa nuestro, digamos, de acá de la UNIAC. Entonces, te invito a ver esa clase, ahí se explica un poco toda esa temática y obviamente va a ser abordada por el magíster. No, solamente eso para complementar, nada más. ¿Tú, Marco? Sí, quisiera también darle la palabra a Marco, que también es profesor del magíster, para que pueda complementar también la pregunta. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Justamente complementando lo que indicaba Hernán y Andrea, en general los docentes, hay una componente importante en el magíster de sustentabilidad, que es el modelamiento energético. Eso se ocupa software para poder determinar cuáles son las soluciones más óptimas con respecto tanto a un diseño nuevo como un diseño ya existente, un proyecto existente. Definiendo parámetros tanto qué tipo de cristal voy a utilizar, qué tipo de configuración del aislante, porque un proyecto ya existente no puede modificar la orientación, pero sí puede modificar complementando la materialidad ya existente. Entonces son elementos que justamente que responden no solamente a la calidad física de las propiedades físicas de los materiales, sino también cómo conversan tanto con los estándares nacionales normativas. Ya sabemos que existe la normativa térmica, la NSH 853, como también normativas como LEED, DIN, e incluso llegando más exigente a Passive House. Entonces, lo importante es que el trabajo finalmente en HH con respecto a ocupar un software en el computador va a significar ahorro tanto en el mejoramiento, en tomar buenas decisiones, como también en un buen diseño, que no va a significar
después hacer modificaciones correctivas que finalmente encarecen también los proyectos. Y todos esos ahorros también hacen también más rentable el mismo proyecto, incluso ya edificaciones antiguas, que les mejora el estándar y la calidad. Eso quería complementar. Bien, ¿hay otra pregunta o tienen que responder? A ver, y ahí mira, te cuelgas de la... Quería complementar un poco lo que decían recién, era el tema de la retroalimentación. Los cursos están armados como en módulos, en unidades, ¿no? Y cada unidad va a cerrar, son cada 2 semanas aproximadamente. 7 semanas. Claro, pero las unidades son 2 semanas, 2 semanas y 2 semanas. Ahí es donde se va a hacer un cierre con una evaluación y ahí sí se te va a entregar, digamos, como una nota, ¿no? O sea, por tus desempeños a partir de los foros y del avance de los trabajos. Y lo otro que me parecía interesante era que planteabas el hecho de tu profesión. Nosotros también necesitamos que, digamos, transversalizar esto, no solamente conversar entre arquitectos, sino que nos parece excelente que aparezcan otras profesiones, porque va a enriquecer mucho la discusión y nos va a llevar a lo que llamamos la transdisciplinariedad, no quedarnos con la interdisciplina que es siempre entre uno y otro, ¿sí? Sino que entender la cosa de una manera más holística, ¿no? Y yo creo que tener ingenieros en nuestros magísteres son un aporte real a lo que estamos intentando hacer. Bueno, solo una pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Juan Ursúa. Tuve el privilegio de tener a los 3 profesores. Actualmente estoy cursando con Arnaldo. Mi pregunta va básicamente en... Yo creo que los 4 magísteres son muy interesantes. ¿Es factible que en algún punto se puedan cruzar? ¿En qué sentido lo consulto? Si en un futuro uno toma un edificio patrimonial y lo quiere restaurar, creo que la parte bioclimática es fundamental para el edificio en la actualidad de hoy. Y a su vez va acompañado con paisajismo. Esa es la consulta mía. Lo otro, ¿cuántos magísteres se pueden tomar? Porque yo encuentro los 4 magísteres interesantes, simultáneos a la vez. Interesante. Bueno, yo respondo a tu pregunta. O sea, para tomar 2 o 3 hay que trabajar más, ¿no? Nada más. Las herramientas que están proponiendo los magíster, nosotros tenemos las plataformas para la aplicación, según sea el caso. O sea, las plataformas son las que transversalizan, ¿no es cierto?, cada una de las materias. Entonces, hay herramientas que van a ver en paralelo, ¿no es cierto?, la simulación térmica o el paisaje, si tiene que ver el entorno del lugar de patrimonio. Hay una asignatura que es el manejo de la herramienta. Ahí, para eso están los talleres. O sea, eso está cautelado. O sea, ahí no hay inconveniente. Están dentro del plan de asignatura lo que tu inquietud. Así que no hay problema. Ahora, tomar 2 magísteres en paralelo es medio complicado, ¿no es cierto? Porque seguramente tienes que tener trabajo, tienes que rendir a la familia. Entonces, aquí hay una exigencia en la autodisciplina en cada uno de los magísteres. Lo estamos viendo en el magíster BIM, ¿no es cierto?, que son 18 meses y se van traslapando. Entonces, los alumnos tienen que trabajar duro. O sea, si bien va en plataforma, la exigencia es alta, porque son de especialidad, ¿no es cierto? Hay simulación térmica, tienes que ver los coeficientes de cada uno de los materiales, el paisajismo, ¿no es cierto?, ver la isla de calor, ver cuáles son las herramientas, hay trabajo en grupo, hay foro. Entonces yo creo que sería un poquito ambicioso hacer 2 o 3 magísteres en paralelo. Yo creo que está hecho para que hagas muy bien uno. Eso. ¿Puedo agregar algo? Bien, dale. Mira, quería agregar algo sobre la pregunta de la interacción con los alumnos y los profesores. Cada profesor, al momento de construir cada uno de los cursos, es asesorado por un experto en materias de educación, de docencia. Entonces, estos asesores, que son increíbles, le presentan a cada profesor una batería de métodos de cómo interactuar con el alumno. Entonces nosotros, por ejemplo, en el magíster de patrimonio aparecen herramientas como los videos. O sea, a veces
puede que sea mucho más rápido y eficiente dar una prueba o presentar un tema de manera oral, donde tú te puedes grabar con un simple celular y lo subes a una plataforma, que a lo mejor estar escribiéndolo a la forma como más tradicional. ¿Cachai? Hay otros métodos o otras interacciones como las visitas a terreno, ¿cachai? Recorrer barrios, recorrer lugares patrimoniales de la ciudad. Son procesos de aprendizaje bastante interactivos. Y también aparecen otros procesos como los foros y todo lo que un poco nos ha explicado Juan Luis y Andrea. Sí, para complementar a lo que se refiere Luis, nosotros tenemos un acompañamiento de un diseñador instruccional, claro, que te presenta toda la mejor forma de presentar los recursos académicos de aprendizaje. Y ahí se van viendo, ¿no es cierto?, los videos, los foros, las visitas, los testimonios, y bueno, también hay bastante bibliografía, que hay una básica y una complementaria, y bastante lectura y actividades. Entonces, es una exigencia de magíster, una exigencia de grado. Entonces, eso exige bastante tiempo. Entonces, por eso mismo quiero volver a insistir, hay que especializarse en un tema y después solo se cruzan con los otros temas. En el fondo todo esto va así, ¿cierto? En mejorar la calidad de vida de la ciudad, y la calidad de vida de la ciudad está la calidad de vida de los artefactos arquitectónicos, ¿no es cierto?, de la conservación del patrimonio, y te detona ciertos tips y cierta imagen y visión de lo que significa tu disciplina. O sea, todos llegamos a través de la arquitectura. Ahora, ser arquitecto, están saliendo 1.800 arquitectos al año. Entonces tenemos que tener una especialización para poder aportar a la sociedad o al gremio un tema y llegar e impulsar una política pública que mejore estas temáticas. Bien, estamos, parece, en los tiempos. Yo quiero agradecer a los profesores, expositores, y quiero agradecer a ustedes la convocatoria. Me parece que hay bastante interés. Yo creo que vayan reflexionando sobre lo que viene. Esto es transformación digital con los temas de contingencia. Nosotros sabemos, estamos ahí en los jesuitas 559, tenemos las puertas abiertas, contáctenos, consúltenos. Nosotros vamos a seguir realizando conversatorios. Los quiero dejar invitados para el día viernes 22, donde vamos a tener un seminario conversatorio con todo lo que significa escáner 3D para los arquitectos. Entonces, otra tecnología más avanzada. Ahí van a poder ver ustedes cómo se aplica esto al patrimonio, cómo se aplica esto a arquitectura de sustentabilidad y al paisaje. Otra tecnología de avanzada, y queremos compartirla con ustedes. Vamos a tener 3 expositores y la misma modalidad. Yo quiero agradecer a Magdalena Murillo, que ha armado, ¿no es cierto?, esta instancia de conversatorio en el lanzamiento de estos 3 magísteres. Yo creo que esa es la línea que debe estar la universidad, permanente lanzamiento, convocando las novedades de cada una de las facultades. Y también quiero agradecer la presencia de varios profesores aquí que han venido a apoyar y que son partícipes de esta modalidad semipresencial, no solamente en los magísteres, sino en arquitectura semipresencial, que estamos cautelando y estamos haciendo los seguimientos para poder evaluar a final de semestre cómo está. Así que les agradezco a ustedes y a todos ustedes. Si esto lo construimos entre todos. Y bienvenidos a los profesores invitados. Creo que hay 2 profesores o 3 profesores o 4 profesores que se van a incorporar a los magísteres, y estoy bastante contento porque los antecedentes los respaldan. Así que gracias, y yo quiero darle un aplauso a los